¿Qué tal? Soy su amigo Antonio Ábalos y como cada semana hoy tendré el gusto de compartir con ustedes un material de difusión sobre cultura jurídica. En este caso hablaremos sobre los antecedentes históricos del Diario Oficial de la Federación y del Semanario Judicial de la Federación. Es decir, todo lo que ocurrió básicamente desde la vigencia de la Constitución de 1857 hasta antes de la promulgación de la Constitución de 1917. Pues bien, esta cápsula encuentra su pertinencia en cuanto a que omitir la mención de estos tópicos es básicamente dejar incompleto el análisis histórico del amparo. Para mí, es cosa de todos los días que las personas abogadas consultemos esos medios de difusión, el DOF y el Semanario Judicial de la Federación, pero también es importante, desde el punto de vista de la investigación, hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo se crearon esos medios de publicación? ¿Cuál fue su propósito original? ¿Cómo puede abordarse el estudio de su historia? ¿Aún es posible consultar los precedentes o publicaciones históricas? Entre otras. Comenzaré refiriéndome al Diario Oficial de la Federación, que vale la pena mencionar que tuvo distintos nombres dependiendo de la época. Llámese la civilización prehispánica mexica, Nueva España, etcétera. No obstante, como lo prometí, me debo de centrar en 1857. Así que hablaremos estrictamente del siglo XIX y cómo diversos líderes y presidentes difundieron sus actos oficiales a través de medios similares, como ocurrió durante el gobierno de Benito Juárez, quien en 1871 creó el Diario Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Pues bien, el 13 de noviembre de 1874, es decir, después de la muerte de Benito Juárez, se reformó la Carta Magna para exigir la publicación legal de los decretos. Finalmente menciono que Venustiano Carranza, en 1917, tras la Revolución Mexicana, en su carácter de primer jefe del ejército constitucionalista, fundó el Diario Oficial, órgano de gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y como un dato complementario, sería hasta marzo de 1987 que pasaría a llamarse Diario Oficial de la Federación. Una vez que hemos ya hecho mención al Diario Oficial, hablaré sobre el Semanario Judicial de la Federación, que fue creado por decreto del Congreso de la Unión en 1870, durante la presidencia de Benito Juárez, y su propósito era difundir las sentencias definitivas y criterios emitidos por los tribunales federales. Su nombre se debe a que durante la primera época todo se debía publicar de manera semanal. Se divide por épocas. Cada época obedece a un acontecimiento que le da origen y otro que determina su final. La primera época es de 1871 a 1875. Durante ese lustro se publicaron 7 tomos que contenían las resoluciones de los tribunales federales, marcando así el inicio de la sistematización de la jurisprudencia mexicana bajo la Constitución de 1857. Los acontecimientos que dieron origen a la primera época fueron su propio decreto de creación, el 8 de diciembre de 1870, la Ley de Amparo de 1869, la Constitución de 1857, el Código Penal Federal de 1871 y el propio Código de Procedimientos Civiles vigente en esos momentos. ¿Qué provocó el fin de la primera época? Pues bien, el Plan de Tuxtepec del 10 de enero de 1876 de Porfirio Díaz, la inestabilidad política derivada del rechazo por la reelección de Lerdo de Tejada, así como problemas financieros y administrativos. Recordemos, esta época terminó en 1875. ¿Y entonces qué pasa con la segunda, que empieza hasta 1881? ¿Hay un vacío? ¿Qué ocurrió? Bueno, de 1876 a 1880,
es decir, un año antes del inicio de la segunda época, las sentencias de los tribunales federales fueron publicadas en medios no oficiales, como periódicos independientes, solo por dar un ejemplo, el Foro y el Derecho. Ahora hablaremos sobre la segunda época del Semanario Judicial de la Federación, que comprende el periodo de enero de 1881 a diciembre de 1889. Se integró con 17 tomos y ya estaba gobernando Porfirio Díaz. Coincidió con la reanudación de las publicaciones oficiales de las sentencias de la Suprema Corte. El 19 de agosto de 1881 se publicó el primer reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer las bases directas para la publicación de los fallos de ese alto tribunal. Crisis de la segunda época por exceso de trabajo. Derivado de un aumento de los fallos de la Corte, el crecimiento poblacional, el desarrollo económico del país y el exceso de amparos en materia civil y penal, entre otros aspectos, la época llegó a su final en 1889, lo cual implicó plantear rutas organizacionales para hacer más funcional lo que después se conocería como tercera época. Esa tercera época ocurrió de 1890 a 1897. Evidentemente ocurrió durante la vigencia de la Constitución de 1857 y, al igual que la época anterior, enfrentó la influencia del crecimiento de la población, el desarrollo económico y el aumento de los juicios de amparo. Es importante recordar que previo al inicio de esta época ya era común que se promovieran amparos casación, es decir, contra actos del propio Poder Judicial. En la tercera época se recopilaron 12 tomos. De los tomos 1 al 10 se hacía una selección de casos de manera semestral. No obstante, en el 11 y en el 12 esa selección se hizo de manera anual. Se apreció un interés por lograr la uniformidad de las resoluciones de los tribunales, y todo esto bajo la vigencia de la Ley de Amparo de 1882. Ahora, fin de la tercera época. Concluyó en 1897, debido a las reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles del 6 de octubre de 1897, además de las reformas a los artículos 40 y 70 de la Ley de Amparo de 1882, en las cuales se suprimió formalmente la obligatoriedad de las sentencias de amparo. Vámonos ahora a la cuarta época. Esta ocurrió de 1898 a 1914. Para contextualizar esta época debemos tomar en cuenta que durante su transcurso ocurrió la caída del régimen porfirista y el estallido de la Revolución Mexicana. Se ha de hacer notar que generó un vacío entre la tercera y la cuarta época durante el año 1897, debido a las reformas a los artículos 47 y 70 de la Ley de Amparo de 1882. Se suprimió la figura de la jurisprudencia obligatoria, pero se documentó el colapso del sistema legal porfiriano. Se estableció en el Código Federal de Procedimientos Civiles que solo el Poder Legislativo tenía la facultad de interpretar o derogar la ley, aunado a que perdían obligatoriedad las jurisprudencias de los tribunales federales. Esto es muy importante, porque a veces cuando solo estudiamos la historia reciente o solo nos enfocamos en el derecho actual, se nos pasa de la vista que la Corte no siempre tuvo las facultades que hoy en día tiene. Y si las tiene, para bien o para mal, es derivado de toda una serie de dialécticas y procesos históricos. Ahora, hablábamos, recuerden, sobre el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y en ese código se establecía que sí se mantenía la obligación de publicar las ejecutorias de los jueces de distrito y del alto tribunal, y también los votos de minoría en relación con las sentencias. Preguntaríamos ahora, ¿cómo concluyó la cuarta época del Semanario Judicial de la Federación? ¿Cuándo ocurrió? Empezamos por el cuándo. Concluyó en 1914, derivado de graves acontecimientos políticos armados. Por ejemplo,
la ruptura de las fracciones revolucionarias y la promulgación de la Constitución de 1917. Así, les agradezco a todas y a todos quienes se han tomado la molestia de escuchar esta cápsula. Formalmente se concluye con la elaboración de las cápsulas históricas de la, precisamente, y valga la redundancia, de la historia del amparo mexicano en el marco de la Constitución de 1857. A mí personalmente me gustaban las clases durante la carrera, pero recuerdo que casi siempre cuando se hablaba de estas épocas, todo se reducía a decir, ah, sí, son épocas históricas. Vámonos a lo que sirve. Pero llega un momento en que después de tanta práctica te preguntas, ¿y cuál es el sentido de lo actual? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para dónde va el derecho? ¿El derecho es nada más lo que dicen en la corte? Afortunadamente no. Que yo por eso siempre he valorado mucho el análisis histórico y también el filosófico, derivado de que le da sentido a lo que hacemos cada día, precisamente en pro de una mejor sociedad. Soy su amigo Antonio Ábalos y les deseo un excelente viernes. Cuídense mucho.